Según el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática de la Asamblea Nacional Venezolana, Tomás Guanipa, el proceso de referéndum revocatorio está activado. El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa, aseguró que la carta de solicitud que da inicio al proceso del referéndum revocatorio fue entregada, recibida y oficializada por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no tiene ningún tipo de excusa para que el mecanismo del referéndum revocatorio sea activado. El país lo exige. Así lo aseveró este jueves el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa, desde las afueras de la sede del Poder Electoral. Exigió a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, activar el mecanismo del revocatorio. No es decisión de Lucena, es su deber. Es decisión del pueblo venezolano convocar un referéndum revocatorio. No podemos seguir viviendo en un país donde la división, la confrontación y la crisis domine a los venezolanos. Asimismo, lamentó que en las inmediaciones del poder electoral se hayan suscitado hechos de violencia, donde indicó resultaron heridas varias personas, entre ellos el diputado de la coalición opositora Marcos Bozo Tamayo. No pudieron detener nuestro objetivo. El CNE no tiene excusa para iniciar el proceso del revocatorio. Ya el CNE recibió nuestra carta. El mecanismo para el proceso del referéndum revocatorio está activado, aseveró Guanipa. Sí, efectivamente se registraron hechos de violencia en los que en una concentración pacífica de la oposición que se dirigía al CNE a entregar estos documentos, sobre también para exigir las planillas de recolección de firmas, un grupo de manifestantes adeptos al gobierno empezaron a asediar al grupo de la oposición, al grupo de manifestantes de la oposición, y se registraron hechos de violencia en los cuales hubo una gran cantidad de piedras arrojadas por el aire, también hubo heridos, golpes y una situación de total descontrol. Pero en lo que realmente fue la esencia de esta visita, Guanipa asevera que sí, ya el mecanismo está activado. Francamente es un mecanismo que sin duda alguna ya tuvo que haber sido activado. Y lo digo porque no hay posibilidad alguna de que el Consejo Nacional Electoral pueda, hasta ahora, de alguna manera echar hacia atrás este proceso, de alguna manera impedir este proceso, porque constitucionalmente la exigencia del pueblo soberano, la presión social, demanda un referéndum constitucional, un referéndum revocatorio. Es decir, en este referéndum revocatorio que está amparado por la Constitución, el pueblo lo demanda. Y si el pueblo demanda a través del poder soberano que tiene en esencia, la presidenta, en este caso del poder electoral, no tiene otra opción más que acatar la decisión del pueblo venezolano y de esta manera poder estar o poder cumplir con los parámetros dictados en la Constitución. El mecanismo está activado. Ahora, una vez que se ha entregado el documento, el Consejo Nacional, según Guanipa, ya lo ha oficializado, y esto, una vez suceda, se empezarán a entregar las planillas para la recolección de firmas, las planillas oficiales del Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas, que darán inicio a la solicitud del pueblo. Esta solicitud se expresa en el manifiesto de voluntad del pueblo. Este manifiesto es llevado al Consejo Nacional Electoral, estudiado, revisado, certificando y verificando cada firma, y una vez que sea aprobado se inicia un proceso de nuevas recolecciones de firmas que ya son definitivas. Este es un proceso preliminar en el que se verifican las firmas, se aprueba el manifiesto de voluntad, y las firmas como tal, o las firmas definitivas después de este proceso preliminar, son las que de una vez llevan a la instancia del referéndum. Es decir, ya el mecanismo está activado porque la carta de solicitud se entregó y fue recibida y oficializada por el CNE. Ahora se van a recoger las firmas preliminares, luego serán verificadas, certificadas por el CNE, después se recogen nuevas firmas que son las definitivas, y de allí, una vez se ha aprobado el manifiesto de voluntad con un 20% del padrón electoral, entonces ya se dará inicio al proceso revocatorio, al proceso de sufragio, que marcará un rumbo político en Venezuela, que sin duda alguna generará un proceso de transición que pudiera ser volátil, pudiera tal vez no considerar un gobierno de unidad, un cambio de gobierno total, un cambio de las bases de apoyo partidistas,
y de esta manera un cambio en la ideología política, un cambio en la agenda política, un cambio radical que no solamente se traduce en lo político, sino en lo social, en lo económico más que todo, e incluso en lo cultural, ¿por qué no? Pero de esta manera es que se está iniciando un proceso que, según este diputado, que parece ser una fuente confiable, ya está activado, y así es como se empieza a iniciar un proceso que sin duda alguna marcará pauta, tendencia y hará historia en Venezuela. Puede que o este año o a mediados del año 2017, el referéndum revocatorio que los venezolanos demandan y por lo que se está observando parece inminente.